Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Gilles de Llana Munevar Trujillo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Ingeniería Industrial. Para el día de hoy, el tema que vamos a tratar es Introducción a dispositivos semiconductores. En primer lugar, tenemos el periodo, frecuencia base y amplitud de señal de corriente alterna. El periodo es el tiempo que tarda la señal para hacer un ciclo completo. Se mide en segundos y puede ser medido desde cualquier punto, de pico positivo a pico positivo, de pico negativo a pico negativo, o en los pasos por cero, da igual. Es el caso es tener la señal dibujada completa. Esta se representa con una T mayúscula. La frecuencia es el número de veces que se repite una señal en un segundo, es decir, el número de veces que hace un ciclo completo. Se representa con la letra F minúscula y se mide en hercios. La frecuencia es la inversa del periodo. La fase, cuando los condensadores o las inductancias están instaladas en un circuito de corriente alterna, los picos de voltaje y la corriente no ocurren al mismo tiempo. La fracción de la diferencia del tiempo entre esos picos expresada se dice que es la diferencia de la fase. La diferencia de fase es de 90 grados y se acostumbra a usar este ángulo porque el voltaje adelanta la corriente. Y esto nos lleva a una fase positiva para circuitos inductivos, ya que en estos, la corriente está retrasada respecto del voltaje. La fase es negativa para los circuitos capacitivos, puesto que la corriente adelanta el voltaje. Luego tenemos la amplitud de señal de corriente alterna. La amplitud de señal de corriente alterna se define como el valor de la tensión, de tensión instantánea o de valor de pico a pico, es decir, la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de 0 voltios, o bien entre pico positivo y negativo si la onda es de corriente alterna. Luego tenemos el valor medio y eficaz o RMS. El valor medio desde el punto de vista matemático es la integral de una determinada señal de un periodo dividida sobre el mismo periodo. Esto es igual a valor medido, igual a 1 sobre t integral de desde t hasta 0 por f de t de t. Desde el punto de vista circuitial, el valor medio es el valor de C de una señal, ya sea de corriente o de voltaje. El valor eficaz o RMS de una señal periódica de voltaje o de corriente es aquel que produce la señal de la misma potencia, medida que una señal de C sobre carga resistiva. La función matemática que define el valor eficaz de una señal es la siguiente. Valor eficaz es igual a la raíz de 1 sobre t, integral de t hasta 0, f al cuadrado por t de t, donde t es el periodo y f representa la señal ya sea de corriente o de voltaje. Luego tenemos la zona Zener de un diodo. El diodo Zener tiene una zona de conducción igual a la de los diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en el que son polarizados inversamente. En este caso, este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje de este es menor al que nos proporciona. Sin embargo, en cuanto se alcanza el voltaje, se necesita el diodo Zener, que aproximadamente se encuentra entre 3.3, 5.1 y 12 voltios. La corriente va a influir en sentido inversamente polarizado, es decir, de cátodo a ánodo. Las aplicaciones que se encuentran comúnmente con este tipo de diodo son los reguladores de voltaje, recortadores de pico y de pico de voltajes o desplazadores. Luego tenemos la corriente de fuga inversa. Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo. Esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión aumenta la corriente superficial de fugas. Luego damos respuesta a qué es el grafeno y cuál es la importancia en la fabricación de dispositivos. El grafeno se destaca por ser duro, flexible, ligero y con una alta resistencia. Se calcula que este material es 200 veces más resistente que el acero y unas 5 veces más ligero que el aluminio. Con estas propiedades, el grafeno tiene aplicaciones en el sector energético, el de la construcción, la salud y la electrónica.
Por ejemplo, el grafeno magnético podría transformar esta última industria, logrando que los dispositivos sean más cómodos y accesibles para todo el mundo. La importancia de este es que este se caracteriza del grafeno. Las características del grafeno podrían cambiar por completo el sector de la electrónica. Con la aplicación de este material se fabricarían dispositivos más pequeños, ligeros, duraderos y eficientes, imposibles de obtener con los componentes que se utilizan hoy en día. Además, el grafeno aplicado a los circuitos electrónicos conseguiría que los dispositivos sean inmunes a la humedad, una de las principales causas del deterioro, y a todo ello se le suma la excelente conductividad térmica y eléctrica, 1000 veces mejor que la del cobre. Muchas gracias por su atención.